continuamos aquí la parte 2 del tema 8. Voy a recordar un poco el tema de la luz. Ahora dispongo del cursor para ir señalando, que va a ser más fácil. Bien, vamos a ver cómo realizar un vertex shader básico. Para eso nos basamos en el modelo de Phong. En este caso, el sombreado va a ser por vértice, es decir, que vamos a realizarlo en el vertex shader. Vamos a tener una sola luz y además vamos a considerar solo la componente difusa de esa luz. Bien, la componente difusa de la luz, la intensidad difusa, es la intensidad que tiene esa luz multiplicado por el factor de reflexión. Recordad que es el porcentaje de luz difusa que es reflejada por la superficie. Todo esto está modulado por la longitud de onda, es decir, en definitiva lo que hay que hacer es repetir este proceso para cada uno de los colores básicos, para el rojo, para el verde y para el azul. Y todo esto va multiplicado por el coseno del ángulo que forman la normal con el vector de luz. Si nos paramos a ver en el gráfico, si yo quiero iluminar este punto P, tengo que definir un vector normal a esa superficie en ese punto y luego defino también el vector de luz que va desde el punto hasta la posición de la luz. El ángulo que forman la normal con la luz, este ángulo Z, es equivalente al ángulo que forma con el ángulo con el vector de reflexión. Bueno, pues esta fórmula, que ya la vimos en su momento, es la que nos permite calcular la componente difusa. El coseno del ángulo que forman dos vectores es el producto escalar. Bien, pues entonces lo que podemos hacer es sustituir el coseno de ese ángulo por el producto escalar del vector L por el vector N. Ahora vamos al shader. Bien, aquí tenéis un ejemplo de shader sencillo. Veamos cada una de las variables que forman el shader y luego expliquemos un poco cómo funciona este shader. Tenemos dos variables de entrada con el calificador in, por lo tanto son los atributos. Estas variables son la posición del vector, que es un vector 4, y la normal del vector, que es un vector 3. Decir que esta parte de aquí de delante es el localizador, lo que nos permite enlazar estos atributos con las variables de nuestro programa que está haciendo la llamada al shader. Esta parte ya la vimos en el tema de visualización. Entonces volvéis un poco atrás y recordáis esta parte. Bien, en cuanto a la salida, es decir, la variable que voy a pasarle al fragment shader a partir de este vertex shader, esta variable es la intensidad de la luz, que es un color, por lo tanto es un vector 3 y es una variable de salida, ¿vale? De conexión entre los dos shaders. Y luego tenemos aquí una serie de uniforms necesarios para poder poder pasarle al shader los valores de estado de OpenGL. Estos valores son la posición de la luz, es decir, un punto en el espacio. Esa posición viene dada por un vector 4. La intensidad de esa luz, que vamos a utilizarla para la iluminación difusa, y el coeficiente difuso de reflexión de la luz. Fijaos que estos dos valores son los que necesitamos en la fórmula de la luz que hemos visto antes. Es decir, serían esta intensidad y esta K. Bien, volviendo al shader, tenemos tres uniforms, que son las matrices que necesitamos para hacer para posicionar y proyectar los vértices, que son la matriz de modelo, la matriz de vista y la matriz de proyección. Además, necesitamos la matriz normal. La matriz normal es la matriz que hemos de multiplicar por la normal para colocarla igual que colocamos los vértices. Es decir, el vértice va multiplicado por la matriz model view y la normal va multiplicada por esta matriz que posiciona la normal según las transformaciones que ha sufrido el vértice.
Bien, vamos a entrar entonces en el shader. Bien, lo primero que necesitamos es trabajar siempre en un sistema de coordenadas para todos igual. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar en coordenadas de vista, es decir, vamos a suponer que el observador, la cámara, está en el 0, 0, 0 y mirando hacia las zetas negativas. Para colocar cada uno de los elementos en coordenadas de vista tenemos que hacer lo siguiente. El vértice. El vértice en coordenadas globales, que es como nos llega desde el programa, habrá que multiplicarlo, su posición, hay que multiplicarla por la matriz model y por la matriz view. Si lo multiplicamos solo por la matriz model, estaremos en coordenadas del modelo. Si además quiero que esté en coordenadas de vista, pues multiplico también por la matriz view. Con esto tengo la posición del vector en coordenadas del ojo, en coordenadas del observador, por eso lo llamo iVertex. La normal tiene que también estar en estas mismas coordenadas y entonces eso se consigue multiplicando la normal por la matriz de normales. Cuando estemos hablando de vectores, pensad que la normal es un vector, vamos en general a utilizar vec3 y además vamos a normalizarlos siempre para que tengan longitud 1. Por último, me falta pasar a coordenadas de vista la luz. Entonces la luz está en una determinada posición, hay que llevarla a coordenadas de vista multiplicando por la matriz view. Con esto tengo los tres elementos, tanto la posición del vértice como la normal, como la posición de la luz, en coordenadas de vista. A continuación, lo que tengo que hacer es calcular el vector de luz. El vector de luz, como veis, une el punto que quiero, para el cual estoy calculando la iluminación, con la luz. Eso se traduce en hacer la resta entre la posición de la luz y la posición del vértice. Con esto tengo un vector que va desde el vértice hacia la luz. Como estos dos valores son vec4 y yo voy a manejar los vectores siempre con vec3, pues los convierto a vec3 y a continuación lo normalizo, como hago con todos los vectores. Entonces en el light vector tengo el vector de luz. Ya tengo todos los valores. Tengo la L, que me da la iluminación, tengo la K, que es el factor de reflexión, y ahora lo que tengo que hacer es calcular el producto escalar entre el vector de luz y el vector normal, como tenemos en esta fórmula. ¿De acuerdo? Bien, este producto escalar lo hago con la operación dot. Hay que decir que ese producto escalar me puede dar un valor negativo. Cuando da un valor negativo, quiere decir que el ángulo que forman es mayor de 90, o lo que es lo mismo, que la luz está posicionada en esta zona, es decir, está a más de 90 grados de la normal. Si está a más de 90 grados de la normal, aquí tiene que haber una iluminación cero, es decir, la iluminación negativa no tiene sentido. Por eso nos quedamos con el máximo entre el producto escalar de los dos vectores y el cero. De esta manera nos aseguramos que este valor siempre es mayor que cero. Con esto tenemos calculada la intensidad de la luz. Ahora nos falta calcular la posición final del vértice. La posición final del vértice es multiplicar la posición del vértice por las matrices model view, como habíamos hecho antes, pero además ahora también por la projection matrix para proyectar. Fijaos que aquí podríamos habernos ahorrado estas operaciones de aquí, porque en realidad en iVertex ya tenemos multiplicado la posición del vértice con la matriz de modelo y la matriz de vista. Entonces habría bastado con multiplicar iVertex por projection matrix. Pero he preferido ponerlo así para que veáis que se puede hacer de las dos maneras. Ahora habrá que pensar perdón, cuál es la manera más adecuada. Pensad que las operaciones que se realicen dentro del vertex shader, son operaciones que se realizan para cada vértice. Por lo tanto, si tenemos
una malla con muchos vértices, estas operaciones de matrices se van a realizar muchas veces. Sin embargo, estas matrices no cambian de un vértice a otro, es decir, la matriz modelo es igual para todos los vértices, la matriz view también, la de normales también, la de proyección también. En definitiva, todas estas operaciones se podrían hacer en nuestro programa y pasarlas al vertex shader ya calculadas, y con eso nos ahorraríamos un montón de operaciones. Y eso es lo que vamos a ir viendo en las siguientes versiones del shader conforme lo vayamos complicando. Vamos a ver ahora cómo añadirle a este vertex shader la iluminación ambiental y la iluminación difusa. Es también un sombreado por vértice, es una sola luz, pero en este caso vamos a tener en cuenta tanto la luz ambiental como la difusa y la especular. Entonces aquí tenemos el modelo de Phong completo. Recordad que sería una parte que es la iluminación ambiental multiplicada por el factor de reflexión ambiental. Este valor es constante, no depende de la posición de la luz, es igual para todos los vértices. La parte difusa la acabamos de explicar para el otro vértex y ahora lo que vamos a añadir también es la parte especular, que es muy parecida también. Pues será la iluminación especular por el factor de reflexión especular, pero en este caso lo que hacemos es multiplicar los vectores R por V, donde R es el vector reflejado y V es el vector de vista, es decir, es el vector que une el vértice que quiero iluminar con el observador. Y además, en este caso lo que hago es añadir un valor, un exponente, que lo que hace es concentrar los brillos. A esto le llamamos shininess. Si vamos ahora al shader, vamos a ver, en este caso lo tenemos en dos pantallas porque es más largo, entonces os enseño primero cómo son las variables. Vamos a tener los mismos dos atributos de entrada, la posición y la normal, exactamente igual que antes, con los mismos valores. Ahora tenemos el color del vértice, que es de salida, igual que antes también, ¿de acuerdo? Este es el valor que se va a pasar al fragment. Pero ahora, además de tener algunas matrices, que ahora comentaremos, tenemos otras nuevas variables. En este caso son estructuras. Lo que he hecho ha sido unir en una misma estructura los valores que se refieren a una luz. Pueden estar en variables separadas, pero bueno, de esta manera pues están todas juntas en una estructura. Tenemos la posición, tenemos la iluminación ambiental, difusa y especular correspondiente a la luz. En muchos casos veréis que esta iluminación es igual para todos, es decir, no hay una diferencia entre estos tres valores. Entonces, en ese caso, lo que se hace es tener solamente un valor de intensidad y ese valor se repite para las tres partes de la ecuación. Y tenemos una variable light, que es una estructura de este tipo. En cuanto al material, tenemos exactamente lo mismo. Tenemos la información del material, que van a ser los tres coeficientes de reflexión, ambiental, difuso y especular, y el exponente shininess, para concentrar los brillos. E igual que antes, tenemos una variable de tipo uniform, que es una variable de esta estructura, de este tipo. Bien, y ahora tenemos aquí las matrices. Fijaos la diferencia de este caso con el anterior. Ahora tenemos, en vez de tener las matrices model y view por separado, las tenemos las dos ya multiplicadas. Las hemos multiplicado en nuestro programa. Con esto vamos a hacer un proceso mucho más eficiente porque nos vamos a ahorrar bastantes multiplicaciones dentro del shader. La matriz de normales, que es la misma, y la matriz de proyección, igual que antes. Y ahora además pasamos también multiplicadas las tres matrices model, view, projection. De esta manera conseguimos que la multiplicación de estas tres matrices tampoco se haga dentro del vertex shader. Vamos a ver ahora el shader. Bien, tenemos
Las mismas, lo mismo que teníamos antes, fijaos, el vértice y la normal en coordenadas de vista. Es lo mismo de antes, solo que ahora, si os fijáis, aquí en vez de tener varias multiplicaciones, tenemos la posición multiplicada por la model view, que es equivalente a multiplicarla por la model y luego por la view, pero estamos ahorrando una multiplicación de matrices. La normal en coordenadas de vista es la misma de antes, es la normal, la normal del vértice multiplicada por la matriz normal y normalizada. Y luego tenemos los vectores que necesitamos, el de luz, el de vista y el reflejado, que es lo que vamos a calcular aquí. Entonces el de luz, igual que antes, es la posición del vértice, la posición de la luz menos la posición del vértice, en formato vec3 y normalizado. El vector de vista es la posición del observador menos la posición del vértice. ¿Qué ocurre? Que el observador está en la posición 0, 0, 0 cuando estamos en coordenadas de vista. Entonces 0, 0, 0 menos la posición del vértice, pues es menos la posición del vértice. Por eso no aparece el 0, 0, 0 aquí delante. Se normaliza y ya tenemos el vector de vista. Y ya nos falta el vector reflejado. El vector reflejado se puede hacer con la operación reflect, que ya os he comentado antes. Aquí lo que hacemos es reflejar el vector de luz tomando como eje de reflexión el vector normal, y esto lo que nos da es un vector simétrico al de luz al otro lado del vector normal, que es justo lo que nosotros queremos conseguir. Y ahora vamos a guardar en una variable la multiplicación del vector de luz por la normal. Esto simplemente es por guardarlo en una variable y que luego sea más fácil de ver el cálculo, la fórmula de cálculo. Entonces esta multiplicación pues es justamente la multiplicación del vector de luz por el vector normal. La multiplicación, el producto escalar. Y igual que antes, para evitar valores negativos, pues ponemos el máximo entre ese valor y el 0, 0, 0. A continuación vamos a calcular las tres componentes. Lo voy a hacer también por separado en tres variables para que se vea más claro. Entonces la componente ambiental es la componente ambiental de la luz multiplicado por el coeficiente ambiental del material, como ya hemos visto en esta fórmula de aquí, sería este valor de aquí. Esta sería la difusa y esta sería la especular. Bien, en el caso de la difusa, pues lo mismo, sería la componente difusa de la luz por el coeficiente de reflexión del material, pero en este caso ahora multiplicado por el producto escalar de la luz por la normal, que lo habíamos calculado en la línea anterior. Y la parte especular, lo que hacemos es creamos un vector 3 y lo inicializamos a 0, 0, 0 y ahora miramos si la multiplicación, el producto escalar de la luz por la normal es mayor que 0. ¿Por qué hacemos esto? Pues simplemente porque si esto es menor que 0 o es 0, que puede ocurrir porque está normalizado como veis aquí, pues directamente no haría falta nada porque la componente especular sería 0. Entonces, para evitar hacer cálculos, pues directamente comprobamos si ese producto escalar es 0. Y si no es 0, entonces ya calculamos el producto escalar del vector de reflexión por el vector de vista, igual que antes, producto escalar del vector de reflexión por vector de vista, y cogemos valores siempre positivos, igual que antes. Y la parte especular es muy similar a la difusa, es decir, es la componente especular de la luz, la componente especular del... Aquí hay un error, esto sería una K, es el coeficiente de reflexión del material, y este producto escalar del vector de reflexión por el vector de vista elevado a el shininess, ¿vale? La potencia, que es lo que tenemos justo
en la fórmula correspondiente. ¿De acuerdo? Bien, a partir de ahí ya podemos calcular la intensidad de la luz como la suma de estas tres componentes. Y por último, la posición del vector es la posición del vector multiplicado por la Model View Projection. Ahora, en vez de calcular aquí las operaciones de matrices, ya las pasamos ya multiplicadas como variable y entonces nos ahorramos tener aquí dos multiplicaciones de matrices que se van a estar repitiendo y que en realidad siempre son la misma. Aquí tenéis una comparación de cómo se ve un objeto cuando solamente lo iluminamos con la componente difusa y aquí cuando lo iluminamos con la componente también especular y ambiental. La ambiental hace que esta parte de aquí abajo sí que se vea, cosa que no ocurre aquí, y la especular lo que produce es estos brillos de aquí, que aquí no se ven. En cuanto al Fragment Shader, pues vamos a ver ahora cómo construirlo a partir de estos Vertex Shaders sencillos que acabamos de ver. Como ya sabéis, el Fragment Shader se llama para cada fragmento. Ya sabéis que un fragmento son los elementos de una superficie que se representarán como un píxel. Es decir, que a veces lo que tenemos es la proyección de ese píxel sobre las diferentes superficies. Al principio de OpenGL, hace ya años, en las versiones iniciales se le solía llamar Pixel Shader, pero en realidad no es un Pixel Shader porque no se manejan los píxeles sino los fragmentos. Bien, el objetivo de este shader, del Fragment Shader, es calcular el color final de cada fragmento a partir de los datos de los vértices implicados que provienen del Vertex Shader. Es decir, en el Vertex Shader yo calculo los colores de los vértices y en el Fragment Shader lo que hago es iluminar toda la parte central del polígono a partir de los valores de las esquinas, a partir de los valores de los vértices, con un degradado, que en realidad es simplemente una interpolación. Luego estamos interpolando colores. Si interpolamos colores, lo que estamos haciendo realmente es un sombreado de Gouraud. En el tema de la iluminación vimos la diferencia entre el sombreado de Gouraud y el sombreado de Phong. En el sombreado de Gouraud interpolamos intensidades, mientras que en el sombreado de Phong lo que interpolamos son normales y luego calculamos las intensidades en el Fragment Shader. Aquí, como las hemos calculado en el Vertex Shader, lo que tenemos es un sombreado de Gouraud, como estoy diciendo. Como ocurre con el Vertex Shader, tampoco puedo acceder a datos ni información de otros fragmentos que no sean el fragmento que estoy manipulando en cada shader. Sin embargo, sí que puedo obtener toda la información del propio fragmento, el estado de OpenGL, es decir, las variables uniform, y la posición del fragmento, que puedo saber cuál es, aunque no puedo cambiarla. En el Fragment Shader tenemos que almacenar o guardar como mínimo, tenemos que calcular el color del fragmento, que es el objetivo final de un Fragment Shader. Además de esto, podemos cambiar también la profundidad del fragmento, pero estos son los dos únicos valores que podemos cambiar. Sin embargo, no está permitido cambiar otros valores como la posición de los fragmentos, ni tampoco se pueden pasar datos entre instancias del Fragment Shader que están calculando los fragmentos en paralelo. Aquí tenéis un ejemplo de un Fragment Shader que nos sirve para los dos Vertex Shader que hemos visto ahora mismo. Este Fragment Shader es muy sencillo, lo único que hace es asignar la intensidad al fragmento. Tiene como entrada la intensidad de luz, que es a su vez una variable de salida del Vertex Shader, como recordaréis. Esta intensidad de luz se asigna a una variable de salida que es la variable fragColor, que sería el color del fragmento. Daos cuenta que esto es un VEC3, es un RGB, mientras que esto es un VEC4, es un RGB alfa. Entonces, para convertir el RGB en RGB alfa,
lo que hacemos es añadirle simplemente un alfa de 1, es decir, no es totalmente opaco, no hay transparencia, al frag color. Le asignamos el RGB y este alfa. Una cosa hay que tener en cuenta. Aquí aparentemente estamos asociando o estamos guardando en el frag color la intensidad de la luz que viene del vertex shader. Sin embargo, no es exactamente así. Esta variable está interpolada. Es decir, lo que hace las etapas intermedias entre el vertex shader y el fragment shader es esta intensidad que sale del vertex shader cuando llega al fragment shader ha sido interpolada en función de cómo sean los polígonos. Aquí estamos interpolando la intensidad, pero cualquier variable de entrada del fragment shader que provenga del vertex shader va a ser interpolada. En el caso, por ejemplo, del sombreado de Phong, lo que vamos a interpolar son normales en vez de intensidades, pero eso lo vamos a ver a continuación. De momento, fijaos en la diferencia entre hacer una iluminación exclusivamente difusa, como ocurre en este ejemplo, mientras que en el ejemplo de la derecha lo que tenemos es una iluminación tanto ambiental como difusa y especular. Esta parte de aquí, que aquí se ve y sin embargo en la difusa no se ve, es debida a la iluminación ambiental, que es el mínimo de iluminación que se da. Y estos brillos están producidos por la iluminación especular. Bueno, hemos hablado de cómo hacer el shading de Gouraud. El shading de Gouraud es el más sencillo, es el que interpola los colores, como hemos dicho. Ahora vamos a ver el shader de Phong, que es mucho más avanzado y que es el que vamos a utilizar. Este shading se caracteriza porque lo que interpola no son los colores, sino las normales. Eso hace que la iluminación, en vez de calcularse en el vertex shader, se calcule en el fragment shader, como veremos en las siguientes transparencias. Daos cuenta que aquí lo que tenemos es una superficie con unas normales. Estas normales que están en negro en las esquinas son interpoladas, serían las que están en amarillo, entre un vértice y el siguiente, de tal manera que lo que interpolamos son efectivamente esas normales. Vamos a ver entonces cómo quedarían los dos shaders si hacemos un sombreado por fragmento. Es decir, que ahora en el vertex shader no vamos a hacer sombreado, solamente vamos a manipular la parte geométrica y el sombreado lo vamos a hacer en el fragment. Bien, los atributos son los mismos que teníamos en los anteriores vertex shader. Si os acordáis, teníamos la posición, que es un vec 4, y la normal, que es un vec 3. En estos dos casos son variables de entrada, luego son atributos, y aquí tenemos la forma de localizarlos para luego llamarlos desde nuestro programa. Por otro lado, como salida vamos a tener dos salidas, la posición y la normal. En ambos casos vamos a utilizar vec3 porque no necesitamos guardar la cuarta componente. Entonces vamos a evitar trasiego de datos innecesarios utilizando vectores vec3. En cuanto al estado, es decir, las matrices que nos indican la posición de los vértices, vamos a manejar las mismas 4 que habíamos manejado en el último de los vertex shaders que habíamos visto. La matriz Model View, que ya está multiplicada, la matriz Normal Matrix, que la vamos a utilizar para calcular la transformación de las normales, la matriz Projection Matrix, necesaria para la proyección, y la matriz Model View Projection. El vertex shader es muy cortito ahora, es muy sencillo, simplemente manipula datos puramente geométricos. Hemos eliminado toda la parte de iluminación, como ya he comentado. Entonces la posición se calcula exactamente igual que antes, es decir, sería la posición del vértice multiplicada por la matriz Model View. Esto hace que el vértice se ponga en coordenadas del punto de vista. Ya tenemos la posición, que ahora es un vec 3. Para la normal hacemos lo propio. La normal del vértice la multiplicamos en este caso por la matriz de normales, que es la que nos calcula la posición de la normal, y ahora la normalizamos.
y esto lo guardamos en la variable normal. De tal manera que estas dos variables position y normal, fijaos que son la salida que vamos a proporcionarle al fragment shader. Y por otro lado tenemos esta otra variable, que es una variable built-in, que esa siempre hay que calcularla, que esta es la proyección final. Si os fijáis, es la posición del vértice por la matriz Model View Projection. Como veis, el vertex shader es muy sencillo. Entonces, ahora el fragment shader es el que incorpora la parte de la iluminación. Bien, vamos a ver las variables que tiene como entrada. Las variables son las que tenía de salida el anterior shader, el vertex shader, la posición y la normal, que son vec3, ¿de acuerdo? Esto es exactamente igual que las que tiene de salida el vertex. La propia salida del fragment shader, como ya sabéis, es el color del fragmento. En este caso la salida sí que tiene que tener ya la alfa, por eso es un vec4. Y en cuanto a los uniform, no necesitamos ya ningún uniform relacionado con las transformaciones, porque las transformaciones ya se han realizado en el vertex shader. Ahora, los uniforms que necesitamos son aquellos relacionados con la iluminación, que es la que se va a calcular aquí dentro. Entonces tenemos la posición de la luz, la intensidad de la luz. Ahora tenemos una única intensidad. Ya dije en el último vertex shader que vimos que esta intensidad solía ser la misma para las tres componentes, como ocurre en este shader. Y tenemos las tres componentes, difusa, ambiental y especular, del material, los tres coeficientes de reflexión. Y por último, el factor de brillo, el shininess. Aquí hemos guardado lo que sería el cálculo de Phong, lo hemos guardado en una función. Simplemente pues para hacer uso de funciones y que veáis cómo se manejan las funciones. Entonces, si nos vamos primero al main, daos cuenta que este main lo que hace es, por un lado, llamar a la función Phong. La función Phong nos devuelve un vec3, que es el color. Como necesitamos un vec4, pues añadimos el 1 para el alfa del color. De tal manera que el color final del fragmento será el resultado de la función de Phong, que nos dará un color, añadiéndole el alfa. Entonces vamos a ver ahora con detalle cómo funciona la función de Phong. La función de Phong es la iluminación que ya conocéis. Entonces, si volvemos un momento a la ecuación, está un poco hacia atrás, aquí, acordaos, tenemos la iluminación ambiental, que es la multiplicación de la intensidad ambiental por el factor de reflexión ambiental. La iluminación difusa por el factor de reflexión difuso multiplicado por el producto escalar de L por N. Y la iluminación especular por el factor de reflexión especular multiplicado por el producto escalar de R por V elevado al factor shininess. Volviendo otra vez al mismo shader. Bien, vemos que lo que hacemos es calcular esos valores. Entonces, la N es la normal. Lo único que hacemos es normalizarla, por si acaso no estuviera. La S es el vector de iluminación. En este caso, bueno, está cogido otra fuente y lo han llamado S en vez de L. Bien, fijaos que esto es el vector light position, la posición de la luz, menos la posición del vértice, es decir, el vector de luz que va desde la posición del vértice hacia la luz. Y todo esto normalizado. En el caso de V es el vector de vista, es el que va desde la posición del vector hacia el observador. El observador está, como ya sabéis, una vez ya en coordenadas de vista, que es como manejamos todo, el observador está en el 0, 0, 0. Por lo tanto, la posición, la V, sería el 0, 0, 0 menos la posición del vértice. No hace falta poner el 0, 0, 0 delante, simplemente será menos la posición. Y este vector normalizado será el vector V. Y el vector R, que es el de reflexión, ya sabéis que es el reflejo del vector menos S a lo largo de N. Bien, definitivamente la luz se puede calcular como la intensidad de la luz. Fijaos que ahora lo que hemos hecho es, como las tres intensidades, la
IA y ID, perdón, y S son la misma, lo que hemos hecho ha sido sacarla como factor común. Entonces, la intensidad de la luz multiplicada por el coeficiente ambiental más el coeficiente difuso multiplicado por el producto escalar de S por N, poniéndole el max, acordaos, para que no tenga valores negativos nunca, más el coeficiente especular por el producto escalar de R por V. También con el máximo para evitar que tenga valores menores de 0. Y además este valor está elevado a el shininess. Entonces fijaos que esa sería la luz y ese es el valor que se devuelve. Y con esto tenemos terminado el fragment shader correspondiente al sombreado de Phong. Aquí tenéis una comparación entre los tres posibles sombreados. Este sería el flat, es decir, aquí sería plano, aquí no habría ni siquiera interpolación. Este sería el sombreado de Gouraud, que lo tenemos calculado en los primeros shaders que hemos visto, y este el de Phong, calculado en los siguientes shaders. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es revisar los shaders que tenéis aparte, como ejemplos dentro del propio Moodle. Estos shaders lo que van a hacer es son shaders de light mapping. El light mapping funciona con los mismos modelos de iluminación que hemos visto, pero la iluminación, en vez de venir como material y por lo tanto ser igual para todos los puntos de la superficie, viene como textura. Entonces cada color viene dado por la imagen que forma la textura, dependiendo del punto que estemos iluminando. Veréis que el vertex shader se parece mucho a los que hemos visto. Donde hay más diferencias es en el fragment shader. Vamos a verlo con detalle. Vamos a empezar por el vertex shader. Este vertex, igual que los que hemos visto hasta ahora, tienen las entradas como atributos de la posición del vértice, un V4, y la normal, que es un vec3. Pero ahora además tenemos una nueva entrada, que son las coordenadas de textura. Esto es necesario porque ahora necesitamos tener las coordenadas de textura para poderlas pegar, estas texturas. Estas son las tres entradas. Las salidas van a ser las mismas de antes y las coordenadas de textura. Fijaos que las salidas del shader son las mismas que las entradas, pero transformadas. Entonces, para la entrada posición hay una posición de salida, para la normal hay una normal de salida y para las coordenadas de textura hay unas coordenadas de textura de salida. Estos son los valores que vamos a pasar al fragment shader. En cuanto a los uniform, pues vamos a tener las mismas matrices que teníamos antes. La matriz model view, la matriz de normales. Esto no lo he explicado antes. La matriz de normales en realidad se calcula como la transpuesta de la inversa de la matriz model view. Esto hace, si yo esto lo calculo dentro del shader, que lo podría hacer, fijaos que estoy haciendo una inversa y una transpuesta para cada uno de los vértices. Por eso, normalmente esta operación se hace fuera del shader y se le pasa como uniform. Entonces, esta sería la matriz para multiplicar las normales. Y luego tenemos la multiplicación de las tres matrices model, view y projection. Igual que teníamos en el último shader, primero vamos a transformar las coordenadas del vértice y las normales. ¿Cómo lo hacemos? Pues directamente multiplicando la posición por la model view. Daos cuenta que solamente necesitamos un vec3, por eso lo convertimos en vec3. Y para la normal, pues lo mismo. La normal multiplicada por la matriz de normales, y en este caso lo normalizamos. Como la normal ya es vec3, pues no tenemos que quitarle la última componente. En cuanto a las coordenadas de textura no sufren transformación, porque estas coordenadas, fijaos que son vec2, lo tenemos aquí arriba, esas coordenadas se refieren al espacio de la textura.
Es decir, son coordenadas x, y sobre la imagen. Entonces esas coordenadas no se transforman solamente los puntos 3D del espacio, no las coordenadas sobre la imagen para luego pegarlas. Entonces las coordenadas de textura se quedan igual. Y por último, el GLPosition se calcula como la posición del vértice multiplicada por la Model View Projection, como es habitual. Daos cuenta que este shader es prácticamente igual, añadiendo solamente las coordenadas de textura. Vamos a ver ahora cómo quedaría el Fragment Shader, que es bastante más completo. Bien, el Fragment Shader, voy a ajustar el tamaño. El Fragment Shader tiene las tres entradas que provienen del Vertex Shader: la posición, la normal y las coordenadas de textura. Esto ya lo hemos visto. Y la salida, igual que hemos hecho siempre, será el color del fragmento, que en este caso también es un Vec4. ¿Qué estructuras vamos a necesitar? Bueno, pues vamos a pasarle el material igual que hacíamos antes, pero ahora, en vez de pasar valores únicos que se aplican a toda la superficie, lo que vamos a hacer es pasarle texturas. Con ello vamos a guardar en cada píxel de la textura las propiedades difusas y especulares de cada píxel. Entonces el material tendrá dos componentes, difusa y especular. Bueno, decir que la componente ambiental, esa es constante y no se introduce una textura, solamente para las componentes difusas y especular. Y ambas componentes son un sampler 2D. Un sampler 2D es una imagen 2D. Y luego además tenemos el factor exponencial que nos permite fijar o centrar los brillos. En cuanto a las luces, vamos a tener la posición de la luz, como teníamos antes, y las tres componentes de la luz. En este caso están separadas: la ambiental, la difusa y la especular. Ya os he dicho que en muchos casos se suele poner el mismo valor, que es lo que ocurría en el último shader que hemos visto, pero en este caso lo tenemos por separado. El estado de OpenGL, en este caso sería un valor, serían precisamente, bueno, lo que hemos hecho aquí ha sido definir las estructuras, entonces ahora hay que definir las variables. Estas variables son uniform y son el material, que es de tipo struct de material, y la luz, que es de tipo struct de light. Y aquí es donde está todo el cálculo de font que ahora vamos a ver con detalle. El main es igual que antes, es decir, font nos va a devolver un valor RGB, le añadimos un alfa, que me acabo de dar cuenta que está mal, esto será un 1, ¿de acuerdo? Aquí es un 1, lo rectificaré en el archivo. Y con esto montamos el Vec4, que es el color del fragmento. Aquí lo importante es que veamos cómo calcular font. Recordad la función que habíamos definido, la ecuación, y daos cuenta que vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que ahora los colores, en vez de ser una I, una intensidad fija, ahora van a ser, perdón, una K. Los colores del material eran la K. Ahora en vez de K vamos a tener precisamente la textura. Entonces los vectores son los mismos. Los vectores son la normal, que está normalizada, el vector de luz, que ya sabéis que es el vector que va desde la posición del vértice a la posición de la luz, también normalizado, el vector de vista, que es el vector que va desde la posición del vértice al observador, que está en el 0, 0, 0, por eso no aparece aquí delante, y ese es el vector V. Y por último el vector de reflexión, que es la reflexión del inverso del vector de luz con respecto a la normal. Aquí tenemos los 4 vectores. Entonces, la luz ambiental se calcula como ya habíamos visto, con la luz ambiental que tiene la luz, la componente ambiental de la luz, multiplicado por la K,
En este caso lo que vamos a hacer es utilizar el mismo material difuso tanto para la luz ambiental como para la luz difusa. ¿Por qué hacemos esto? Porque en realidad la luz ambiental es simplemente un porcentaje fijo de la luz difusa. Entonces lo que hacemos es tomar el material difuso y aplicarlo con la luz ambiental. ¿Cómo hacemos esto? A través de la función texture. La función texture lo que hace es, dado una textura que es material punto difuso y una coordenada de texturas, que son las que nos vienen del vertex shader, conseguimos obtener el valor del píxel correspondiente. Entonces, ese valor en forma de vec3 es el que multiplicamos por la luz ambiental. Ese valor es la K para las tres componentes RGB. Entonces, esa K multiplicada por la I sub A será la que nos da el ambiente. En cuanto al difuso, va a ser exactamente igual, solo que hay que multiplicarlo por el producto escalar del vector de luz con el vector normal, como tenemos aquí. Entonces, hacemos lo mismo de antes, lo ponemos como mínimo que valga un 0, por eso tenemos que poner esta función de aquí, y lo multiplicamos, igual que pasaba antes, por el material difuso, que nos viene en la textura. Y el especular funciona exactamente igual. La única diferencia es que esta función de aquí, este producto escalar, ahora es de R por V, como ocurre con el material, con la componente especular, que además se eleva al shininess y por último se multiplica por la misma textura, pero en este caso en vez de ser la textura difusa es la textura especular, como tenéis aquí. Os daos cuenta que son equivalentes con las diferencias normales entre la difusa y la especular y con el hecho de que la textura que utilizamos es la especular. Y ahora la suma de las tres componentes ambiental, difusa y especular es el valor final de Phong, que es el que luego se pasará como resultado del fragment shader. Entonces daos cuenta que en realidad no hay mucho cambio con respecto a la de antes. Utilizamos las mismas funciones, pero la iluminación, en vez de provenir de un único valor para toda la superficie, proviene del valor difuso en el caso de las componentes ambientales y difusas y especular en el caso de la componente especular. Además de esto, vamos a repasar también cómo haríamos la llamada desde nuestro programa. Aquí estamos, lo voy a poner en C++, pero en JavaScript será exactamente igual, solo que con los cambios normales del lenguaje de programación. Bien, vamos a partir de lo siguiente. Bien, vamos a tener un programa que vamos a llamar Program Light Map, que es el programa que está compilado y enlazado, formado por los dos shaders. Es decir, vamos a suponer que eso ya lo tenemos compilado y lo tenemos, es compilar y linkar los shaders, como ya sabéis. Vamos a tener vértices normales y coordenadas de textura, que son los atributos, y los índices también para formar los triángulos. Estos serán los buffers que tenemos. Y luego, como uniforms, vamos a tener los dos mapas PNG, que son las texturas, el shininess, la posición de la luz y tres vectores de componentes de las luces ambiental, difusa y especular, y las matrices Model View, normal y Model View Projection. Bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues lo primero que tenemos que hacer, esto es un repaso del tema de visualización, pero ya para el caso este concreto, para que tengáis un código un poco más completo. Lo primero es crear los 4 buffers para guardar los vértices, las normales, las coordenadas de textura y los índices. Recordad que como vamos a dibujar con Draw Elements, necesitamos índices. Entonces tenemos datos geométricos que son vértices, normales, coordenadas de textura y luego los índices que nos indican cómo se relacionan todos ellos. Entonces necesitamos 4 buffers, por eso utilizamos un vector de 4 enteros, que es donde guardamos
los identificadores de los 4 buffers. Y llamamos a la función genBuffers, que genera esos 4 buffers a partir de este vector y tiene tamaño 4. Ahora, lo que hay que hacer es enlazar cada buffer con los datos necesarios. Entonces, primero vamos a enlazar los vértices, luego las normales, las coordenadas de textura y los índices. En todos vamos a seguir procesos parecidos. Entonces, daos cuenta, primero, el primer array va a utilizar como identificador de los 4 que acabamos de crear aquí, vamos a utilizar el primero, ¿vale? El que tiene índice 0. Entonces, a partir de ahí, enlazamos los datos. ¿Cómo? Recordar que los datos, lo hemos dicho al principio, lo tenemos en un array de vértices, que se llama vértices. Bien, pues entonces lo que hay que hacer es simplemente los datos, decirle que los datos de ese buffer están en el array de vértices, necesitamos decir que es un array de buffers, el tamaño de ese array, el propio array, y vamos a hacer un static draw. Hay diferentes formas de dibujar. La estándar es el static draw. De todas maneras, buscad en el manual de OpenGL y ahí os dirá las diferencias entre los diferentes tipos de dibujado. A efectos prácticos no hay diferencia. Más que nada son diferencias internas y de tiempo de cómputo. Bien, una vez que tenemos ya dicho dónde están esos buffers, entonces es cuando tenemos que apuntarlo. ¿Y cómo hacemos cómo lo hacemos? Pues a través de esta función vertexAttribPointer, ¿vale? Esta nos dirá que estamos en el primero de los buffers, que tienen tamaño 4 porque los vértices siempre son 4 componentes, x, y, z, w, que son floats. Y estas variables de aquí, pues normalmente tienen este valor, estos parámetros, buscáis también en el manual exactamente qué significan. Y por último, activamos este array, que es el 0, que es el primero, ¿vale? Para las normales hacemos exactamente lo mismo. Comparad uno con otro y veréis que las únicas diferencias son que ahora el buffer es el 1, porque es el segundo de los buffers, que en vez de ahora los datos lógicamente están en el array de normales, como tenemos aquí, y que el puntero es el primero, en vez de ser el 0 es el 1. Y el tamaño es 3, porque ahora son vec3. Recordad que las normales son vec3 y siguen siendo floats. Y habilitamos también ese buffer, el 1. Con las coordenadas de textura, lo mismo. Primero, vamos a tratar con el buffer que está en la posición 2 del array, ¿vale? Que sería el tercero de ellos. Los datos van a estar en el array coreTexturas, por eso ponemos aquí coreTexturas y aquí el size of coreTexturas. Ahora será el puntero 2 y tiene tamaño 2, porque recordad que las coordenadas de textura son vec2, tienen tamaño 2. Y por último, pues también habilitamos este buffer. Entonces fijaos que ya tenemos vértices normales y coordenadas de textura. Ahora solamente nos faltan los índices. En los índices hacemos lo mismo, pero ahora en vez de ser, cuando creamos el buffer, en vez de ser un array buffer, como ocurre aquí, es un element array buffer. Le estamos diciendo que no son datos en sí mismos, sino que es un índice de datos. Está en la tercera componente, la componente 3, que es la cuarta en realidad, del buffer, y los datos están en el array índices, ¿vale? Como no son datos de entrada en realidad, que no son más que índices, pues no hace falta hacer las dos últimas operaciones. Bien, ya tenemos creados todos los buffers necesarios, pero recordar que todavía nos faltan las texturas. Con esto estamos creando los atributos. Tenemos ya los atributos creados. Ahora vamos a pasar a crear los uniform. Entonces, los uniform son básicamente el mapa difuso y especular. Entonces, el mapa difuso y especular vamos a utilizar dos enteros para nombrarlos. En este caso, en vez de ponerlo en un array, son simplemente dos variables. Y entonces, con la función getTexture creamos los dos
mapas para la iluminación difusa y especular. Y no necesitamos prácticamente nada más. Creamos dos variables, altura y anchura, y un puntero para la imagen. Es un unsigned chart, que es el tipo de datos que utilizan estas imágenes. Y entonces ahora hay que cargar la textura que contiene los dos mapas. Aquí pues va a depender un poco aquí va a depender de la función o de la librería de carga de imágenes que utilicéis. En este caso yo he utilizado Soil, que es bastante habitual en C++, pero si utilizáis otra librería o en JavaScript, pues lo tendréis que hacer de la manera correspondiente. En esto no me voy a extender mucho porque ya depende un poco de cada uno. Entonces hacéis una carga y ahora hay que decirle que este es el mapa difuso, el diffuse map, y vamos a generar esa imagen en 2D. Entonces, bueno, le decimos que es una imagen RGB, que tiene una anchura y una altura que nos vendrá de la propia función de antes que hace la carga. Está en formato RGB. Si fuera una imagen RGB alfa, pues habría que poner RGB alfa. Es un unsigned byte, el tipo de datos, y al final tenéis aquí el puntero a la imagen. Esto lo que hace es cargar en esta imagen, en este puntero, carga la imagen que acabamos de leer. Y ahora generamos el bitmap. El bitmap es la batería de diferentes diferentes precisiones o diferentes resoluciones con que se carga la textura. Bien, ahora aquí ya podemos liberar el espacio de la imagen de Soil. Esto es interno de la librería Soil. Y ahora aquí es donde decimos cómo se hace el wrapping y el filter. Bueno, en este caso hemos utilizado GL. Estos son los dos wrapping en S y en T. O sea, en el eje de las X y en el eje de las Y, que en el caso de las texturas se llaman S y T. Y el GL Repeat lo que hace es simplemente repetir la misma imagen todas las veces que haga falta. Se pueden utilizar otro tipo de wrapping, eso lo buscáis también en el manual de OpenGL. Y luego tenéis el filtro minimizador y el magnificador, ¿vale? Entonces utilizáis esto, lo que hace es utilizar el bitmap más adecuado en cada caso. En el caso de la textura especular, pues hacéis exactamente lo mismo. Fijaos que son las mismas órdenes, simplemente cambiando el mapa difuso por el mapa especular. Esto lo que hace es que vais a tener al final dos texturas, una guardada en Specular Map y la otra guardada en Diffuse Map. Bien, ya tenemos las texturas. Ahora hay que activar el shader. Entonces habíamos dicho que el programa con los dos shaders ya estaba compilado y estaba linkado y estaba en este identificador. Bueno, pues simplemente le decimos que use el programa y ahora hay que pasar el estado, es decir, las variables uniform. Las variables uniform, recordar que son las matrices y la posición de la luz y también las texturas. Entonces, estas funciones de aquí lo único que hacen es obtener la localización de cada uno de las variables. Acordaos que al principio de cada shader, vamos a volver a él, por ejemplo en el vertex shader, aquí tenemos la localización, es decir, aquí decimos que la localización de la posición del vértice es la 0, de la normal es la 1 y de la coordenada es la 2. Entonces, en el programa, en nuestra aplicación, esa localización la obtenemos con getUniformLocation. Aquí tenéis el nombre que tenéis que buscar de esas localizaciones. Entonces, buscamos la localización de Model View Matrix, de Normal Matrix, de Model View Projection, de los diferentes materiales, de las diferentes luces, y esto lo guardamos en enteros. Y estas son las localizaciones, que son esos numeritos que hemos ido encontrando, y que esto nos va a permitir poner en relación o hacer corresponder
nuestras variables con las variables del shader. Y con estas funciones de aquí es como hacéis esa correspondencia. Entonces, por ejemplo, dada la localización de la model view, yo le voy a pasar la matriz model view. En esta variable model view matrix es donde tengo la matriz model view. En esta matriz tengo la normal y aquí tengo la model view projection. Bueno, pues las pongo, las hago relacionar con los enteros que me identifican la model view, el entero de la localización de la normal y la localización de la MPV. Y lo mismo hago tanto con los mapas, con las texturas, como con las luces. Y prácticamente estoy ya a punto de dibujar. Ya tengo tengo los atributos, perdón, que los hemos cargado aquí. Aquí están todos los atributos, todos los buffers. Y luego tengo aquí todos los uniform, ¿vale? Todos los uniform, tanto las matrices como las texturas y las luces. Y ahora es cuando ya directamente enlazo y activo las texturas, pasándole las dos que he cargado, el mapa difuso y el mapa especular. Hago un último bin buffer que lo que hace es los índices pasárselos como un elemento más, y este es el que va a ponerlo todo en orden. Y por último hago el draw elements, que es el que hace el dibujado. Y entonces a partir de estos índices simplemente hago un draw elements de tipo triángulo, el tipo de datos es unsigned short, y esto de aquí que me indica dónde está el inicio de ese buffer. Y con eso hemos hecho el dibujado completo de la escena con los dos shaders que hemos visto. Esta parte de aquí va a ser casi siempre muy parecida, la única diferencia es que si tengo más texturas o tengo más buffers o menos, tendré que añadir más o menos líneas, y luego los shaders pues también los voy a tener que ir adaptando. El vertex shader en general va a ser casi siempre igual, este es bastante estándar, no creo que tengáis que cambiar muchas cosas, y sobre todo el que más cambios requiere para ajustarlo a lo que necesitéis es el fragment shader que tenéis aquí. Bien, y con esto pues hemos terminado lo que sería la explicación de los shaders. Espero que os haya sido útil y si tenéis alguna duda pues me preguntáis. Gracias.